Buenas noches, mi nombre es Grimaldo García y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el tema de la calorimetría, ¿no? Y vamos a hacer el proyecto de un calorímetro casero. El título del proyecto es la determinación del calor específico de diversos materiales mediante un calorímetro casero. En resumen, el proyecto tuvo como objetivo determinar el calor específico de distintos materiales como el acero, cobre, madera y vidrio. En este caso se utilizó una canica. Utilizando un calorímetro casero se compararon los resultados experimentales con los valores teóricos para evaluar la precisión del método y las posibilidades y las posibles fuentes de error. El estudio se centró en comprender el intercambio de energía térmica entre el cuerpo caliente y el agua del calorímetro, aplicando el principio de conservación de energía. Acá pueden observar, ¿no? Los materiales que se utilizó, que fue Tecnopor, una lata grande, una lata pequeña, cubierta de aluminio, ¿no? Y como materiales tenemos lo que es cobre, una canica, que es el vidrio, una esfera de madera y lo que es un acero, ¿no? También se utilizó un termómetro y una especie de palito que va a ser la función de ¿cómo se llama? De ser el que se encarga de realizar el equilibrio térmico cuando está dentro del calorímetro, ¿no? Bueno, continuamos y decimos que en la introducción, desde hace siglos, el ser humano ha sentido curiosidad por entender cómo se transfiere el calor y cómo éste afecta a los materiales. En el siglo XVIII, Joseph Black dio un paso importante al descubrir el concepto de calor específico, lo que permitió medir de forma más precisa la energía térmica. Gracias a esos avances nació la calorimetría, una técnica que nos ayudó a conocer cuánto calor absorbe al liberar un cuerpo durante un cambio físico-químico. En este proyecto se busca aplicar este principio de manera sencilla, usando un calorímetro casero para determinar el calor específico de distintos materiales sólidos. Luego, se comparan los resultados con valores teóricos para analizar qué tan preciso y eficiente fue el experimento. En los antecedentes, diversas investigaciones han realizado el valor del calorímetro como herramienta práctica y educativa en el estudio de la termodinámica. En 2025, Ávila Paez y su equipo en la Universidad Política de Tecámac determinaron el calor específico de varios metales, utilizando un calorímetro sencillo, obteniendo resultados muy cercanos a los valores teóricos. En 2022, Reyes López elaboró un calorímetro casero con materiales accesibles, comprobando su eficacia para medir el calor en líquidos con buena precisión. Por su parte, en 2016, Cobos Gorka de la Universidad de Valladolid desarrolló un modelo económico con fines didácticos para facilitar la comprensión de la transferencia de calor. Como objetivos, siempre se parte de objetivos generales para llegar a los objetivos específicos. El objetivo general determina el calor específico de diferentes materiales mediante el uso de un calorímetro casero. Los objetivos específicos son tres. Bueno, podrían ser más, pero esos son los que puse. Aplicar el principio de conservación de energía térmica en un sistema cerrado, agua-materia. También calcular el calor específico experimental de cada muestra utilizando los datos obtenidos. Eh, También comparar los valores experimentales con los teóricos para estimar el porcentaje de error de cada material. Alcances y limitaciones. Algunos alcances que podemos decir sería demostrar experimentalmente el principio de conservación de energía, obtener valores aproximados de calor específico de cuatro materiales distintos y evaluar la influencia de la conductividad térmica y aislamiento. Algunas de las limitaciones puede ser porque hubo pérdida de calor inevitable durante el traspaso de los materiales, ¿no? El aislamiento térmico imperfecto del calorímetro también puede ser una limitación y no se consideró la capacidad calorífica del recipiente. En metodología hicimos un diagrama de flujo de lo que se realizó prácticamente en el experimento, ¿no? Primero se prepararon
La preparación de la muestra fue a base de cuatro objetos, ¿no? De acero, cobre, vidrio y madera, que fueron los que se pesaron, ¿no? Y también hicimos la medición de los datos. Calculamos la masa de cada material, como les acabo de comentar, la temperatura inicial del agua, que está a temperatura ambiente, eso fue lo que medimos la temperatura. También la variación de la temperatura de los materiales. Eso fue cuando colocamos en una olla agua que llegue casi al punto de ebullición y colocamos junto con cada material, ¿no? Con el acero, cobre, vidrio o la madera, ¿no? Y lo que se hizo es medir la temperatura. Luego también teníamos la temperatura de equilibrio final, ¿no? Ya cuando lo pasamos al calorímetro y vemos su equilibrio térmico dentro de ello, ¿no? El proceso experimental, se calentaron los materiales a diferentes temperaturas. Las temperaturas a la que estuvieron cuando estuvo en la olla a punto casi de ebullición, con los objetos fueron de 98,6, 87,7, 88,8 y 89,7. Entonces, eh, acá también podemos ver que se hubo transferencia rápidamente de los materiales al calorímetro con agua, ¿no? Lo que hicimos también es cerrar el sistema, ¿no? Como cuarto, el análisis de resultados. Aplicar la ecuación fundamental de la calorimetría, ¿no? Que es calor es igual a masa por calor específico sobre la variación de la temperatura, ¿no? Que puede ser la final menos la inicial. También comparar el valor experimental con el valor teórico. Se calcula el valor específico del material y el porcentaje de error, ¿no? Eso fue lo que hallamos, ¿no? Y bueno, las variables que se han controlado son el calor transferido, el calor específico, la temperatura de ebullición, la masa de los cuerpos y el condición de equilibrio, ¿no? Acá pueden ver los resultados, ¿no? Que se realizó en Excel, ¿no? La masa que fue la que se pesó, que pesó del acero 40, del cobre 10, del vidrio 20 y de la madera 0,01. Y la masa del agua, ¿no? Que también la pesamos y la medimos, ¿no? En mililitros y fue 200, que es constante. Y la temperatura inicial del material, ¿no? A la cual fue sumergida agua caliente casi a ebullición del acero, el cobre, el vidrio y la madera, que fueron de 98,6, 87,7, 88,8 y 89,7. Y la temperatura inicial del agua, que es constante prácticamente, porque fue la que la que pesamos o medimos. Y lo que hicimos fue con un termómetro ver la temperatura que estaba al ambiente, ¿no? Que fue de 20,5, que es constante, y la temperatura final del agua más el material, que cuando ya estaba en el calorímetro, ¿no? Casero, ¿no? Cuando lo pasamos, ¿no? Al calorímetro casero era de 21,3, 22,7, 24,2 y 25. Recalcando que cuando pasamos al calorímetro fue con el objeto, lo pasamos caliente al calorímetro y eso fue las temperaturas que salieron en el termómetro, que fue 21,3, 22,7, 24,2 y 25. Y el calor específico del agua, que está en calgramo, ¿no? Que eso es un dato, ¿no? Ya de Google, ¿no? 1,111. Y el cálculo teórico, ¿no? ¿Cómo se llama? De cada objeto que también se busca en Google, que te va a dar que el acero es 0,12, el cobre es 0,092, el vidrio es 0,201 y la madera es 0,406. En base a esto se calcularon el cálculo experimental y el error porcentual, ¿no? Acá les voy a mostrar cómo fueron cómo se hallaron estos resultados prácticamente, ¿no? Por ejemplo, el acero, lo que se hizo fue calcular el calor específico, ¿no? Del acero, ¿no? Entonces acá podemos observar, ¿no? Que el calor específico, ahí pueden ver también en la imagen, ¿no? Bueno, lo que se hizo es calculamos el calor específico del material y lo igualamos con el calor específico del agua. Y pudimos ver ahí sus resultados, que operando nos salió que el cálculo específico va a ser igual a 0,0517 calgramos por grados centígrados, ¿no? Y en base a esto hallamos el porcentaje de error, ¿no? Que es el valor absoluto de lo que es 0,12, ¿no? En este caso, 0,12 es el calor teórico, ¿no? El calor teórico, ¿no? 0,12 menos
0,0517, que es el calor específico, ¿no? Y dividido también en lo que es el calor teórico, ¿no? Y todo por el 100%. Y ahí me va a salir el resultado del porcentaje de error, que es 57,87, ¿no? Que es un poco alto, ¿no? Es un poco alto debido a que es un calorímetro casero, ¿no? Que capaz se tuvo que hacer también más ensayos para poder llegar a un mejor resultado y muchos factores que pueden influir en esto, ¿no? Del cobre se hizo de la misma manera, los resultados del vidrio, de la madera, ¿no? En conclusión, el experimento demostró correctamente el principio de conservación de energía. El calómetro casero arrojó valores experimentales elevados en comparación con los teóricos. Los errores porcentuales se dieron a pérdidas de calor y a la falta de un aislamiento ideal. Se recomienda mejorar el sellado del calorímetro y considerar su capacidad calorífica para futuros ensayos. El experimento dará mejores resultados a un mismo tiempo de exposición al calor de cada material para alcanzar el equilibrio térmico. Las bibliografías que nosotros pudimos revisar fue la de Cobos Huerga, un proyecto del 2016, un proyecto de construcción de un calorímetro y utilizaron la práctica de física y química, ¿no? De la Universidad de Valladolid. Un trabajo muy bueno, ¿no? De compañeros en sí, ¿no? Que hicieron este proyecto. También el de Rey López en el 2022, un proyecto integrado calorímetro, Universidad Iberoamericana, Torreón, Ingeniería Ambiental, ¿no? Y Ávila Paez, ¿no? Chávez Cárdenas, Cruz Martínez y López Gallardo y Ochoa Vera, ¿no? La Universidad de Guanajuato también en 2022, clases digitales, 10 calorimetría y equilibrio térmico, recursos educativos abiertos. Y estos fueron los materiales que se utilizaron, ¿no? Que podemos ver en el anexo, ¿no? Una balanza, ¿no? El termómetro, una aleta más grande, una aleta más pequeña para poder realizar el calorímetro casero y básicamente todo se pesó, ¿no? Para que todo esté correctamente. Muchas gracias.